Dialfire sigue siendo el socio tecnológico que nos va a permitir enfrentarnos a un futuro en cambio para ganar o seguir ganando esa eficiencia que nos permita saltar limitaciones y seguir creciendo. Sí, bueno, mi nombre es Juan. Soy el gestor operacional dentro de una empresa que se llama Sortis Consultores. Eh, Somos una pequeña empresa que nos dedicamos al tema de la consultoría en gestión de la experiencia cliente y trabajamos muy centrados en el sector del automóvil. Básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas del sector del automóvil a fidelizar a sus clientes, a que sus clientes sigan siendo sus clientes, de forma que pues es todo un proceso que, digamos, aglutina todos los momentos de contacto entre un cliente y una empresa. De forma que es muy importante desde empezar sabiendo, conociendo la satisfacción de los clientes, lo cual origina un proceso de contacto para tener esa información, pasando a veces por atender a esos clientes cuando esos clientes deciden ponerse en contacto por vía telefónica con esas empresas con las que trabajamos. Otras veces somos nosotros los que nos dirigimos a esos clientes mediante llamadas salientes para generar lo que es afluencia y otras veces incluso llegamos a hacer lo que sería una prospección de mercado para generar nuevos clientes. Dicho de otro modo, somos ese complemento para empresas del sector del automóvil. No somos una empresa que tenga un montón de técnicos o informáticos o especialistas en absolutamente todo. No. Entonces buscábamos una solución que nos permitiera hacer un uso de ella sin contar con esos perfiles. De forma que además fuera una solución que nos resultara fiable, que funcionara como nosotros queremos. Una solución que fuera escalable, porque uno empieza siendo más pequeñito y va creciendo y una solución que además se adaptara a los cambios que en nuestra propia actividad pues íbamos a ir teniendo durante el tiempo. Estuvimos analizando la realidad es que muchas y al final encontramos Dialfire que lo que nos permitió precisamente es lograr esa tranquilidad de tener un socio tecnológico, un partner que fuera con nosotros día a día en esa evolución como empresa, ¿no? Desde el momento inicial hasta el momento en el que nos encontramos y hasta el momento en el que nos lleva el futuro. Digamos, un experto en comunicación y en desarrollo tecnológico con el que evolucionar como empresa. Entonces, eso nos llevó a Dialfire, básicamente eso. Es nuestra base, no solo nuestra base hoy, sino nuestra base de mañana. También Dialfire es una herramienta que nos permite seguir adaptándonos a esas necesidades, en el sentido de que al final, cuando un cliente nos demanda algo nuevo, cuando a nosotros se nos ocurre hacer algo nuevo, tan solo nos ponemos en contacto con nuestro partner tecnológico, que sois vosotros, y os decimos, nos pasa esto, necesitamos esto, y nos dais opciones. No es una opción cerrada, una opción férrea. Nos dais opción A, opción B, opción C, ventajas e inconvenientes. Y con eso, una vez que decidimos ir por un camino, contamos con el desarrollo de vuestros técnicos y una implementación que la mayoría de las veces es súper rápida. Es decir, al final para nosotros es un workflow que se integra dentro de la propia actividad y la posibilidad de continuar creciendo en base a esas posibilidades de desarrollarlo. Cuando trabajas con otro tipo de soluciones, pues al final tienes que el propio operador necesita un montón de herramientas y muchas veces necesita o trabaja con pantallas que no están adaptadas a sus necesidades. En Dialfire tú creas tu interfase con ese usuario de forma que el operador le pones a su disposición lo que él necesita. A ver, el futuro, como
todo dentro de economía es incierto. Es así, porque siempre puede haber factores que hagan cambiar lo que esperamos que van a ser las cosas. Pero con DealFire lo que tenemos es una seguridad al respecto de cómo enfrentarnos a esos cambios del entorno, a esos cambios del mercado. Eh, para nosotros es muy importante la integración de las IAs, las inteligencias artificiales, en los procesos de contacto, tanto en llamadas salientes como en llamadas entrantes. Seguir trabajando con DealFi para nosotros lo que puede significar en el futuro es darnos posibilidad de crecer. Y eso es muy importante, porque nos dé esa posibilidad de limitar o saltar esos límites que hoy a veces encontramos en esos procesos de crecimiento, gracias a esos avances tecnológicos. Y también es muy importante para nosotros, insisto, entrar, por ejemplo, en toda esa parte que tenéis de análisis de datos, de tableros, etcétera, etcétera, que nos permitan también tener una visión clara de cómo se está desarrollando el día a día y cuáles son esos indicadores que nos pueden decir si hacemos las cosas bien o nos hacen las cosas mal. Es algo que en lo que somos conscientes que tenemos que profundizar más y que hoy, pues, por ejemplo, no estamos haciendo apenas uso de ellos, ¿sabes? Así que para nosotros DealFire sigue siendo el socio tecnológico que nos va a permitir enfrentarnos a un futuro en cambio para ganar o seguir ganando esa eficiencia que nos permita saltar limitaciones y seguir creciendo. Es habitual en el mundo de la empresa que cuando alguien quiere ofrecer un producto como el vuestro, pues recibe la típica llamada de un comercial queriendo venderte bondades infinitas y que muchas veces cuando te enfrentas a ver aplicaciones, sí, con muchos colorines y con muchos dibujitos, pues se te cae el alma a los pies y dices, una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es la realidad, ¿vale? Yo creo que lo más importante es probar la aplicación. Ese es el primer elemento. Que DealFire te permite empezar haciendo una prueba sin invertir absolutamente nada en esta propia prueba. Porque probar la aplicación lo que te va a dar es una visión real de lo que hay ahí. Y de una manera muy rápida, porque DealFire puedes ponerte a funcionar en muy poco tiempo, vas a descubrir lo que hace y evidentemente poder comparar con otras soluciones. Entonces es muy importante el no quedarse en la superficie y realmente entrar a ver lo que hacen unas u otras aplicaciones. Y yo creo que es fundamental el poder probarlo, esas pruebas que ofrecéis vosotros y poder descubrirlo por parte de los usuarios y esa curva de aprendizaje tan rápida que ofrece para ello.